Buenas tardes, noches, o lo que sea, ya se está volviendo rutina esto, porque sabemos a qué horas grabamos, pero no sabemos a qué horas emitimos. Porque este programa que nació con la 4TV, televisión de Morena, y la colaboración de un equipo de voluntarios del fondo, que estamos aquí en calidad de voluntarios, cada uno viene porque quiere y habla de lo que quiere, y no ocupa nuestras horas de trabajo en el Fondo de Cultura, sino forma parte del trabajo general que hacemos de difusión de la lectura. Y entonces la pregunta es, ¿por qué hacen ustedes un programa con Morena? Pues hacemos un programa con Morena porque es un programa para militantes con la consigna de izquierda que no lee no es izquierda, lo cual se aplica a una buena parte de Morena también, ¿sí? Y entonces queremos mandar este mensaje, y porque fue interés mutuo entre la 4TV y nosotros lanzar este proyecto que se reproduce con la Instituto de Formación de Morena, se reproduce con la Brigada para la Libertad y posiblemente muy pronto se reproduzca en la red de la Escuela de Cuadros de Venezuela, la Escuela de Cuadros del Chavismo en Venezuela. Saludamos desde aquí a todos los que nos siguen a la hora en que nos sigan y en el lugar en el que nos sigan, y como nos sigan, bronca de ellos, y aseguramos que vamos a intentar recomendar libros, pero no damos garantías de cómo se pueden encontrar y si son baratos o no, aunque vamos a explicar en la mayoría de los casos si encontramos ediciones baratas o dónde buscarlos, etcétera, etcétera. Forman parte de una propuesta de fomentar la lectura no ortodoxa en el mundo militante. No se trata de libro rollo crea doctrina, doctrina crea propuesta política, sino más bien cómo construimos la relación sentimental del militante con la realidad, y esto muchas veces a muchos de nosotros nos ha llegado por el camino de la lectura. Dicho de otra manera, prefiero a Howard Fast de Espartaco que a los debates leninistas sobre la Revolución Rusa, que además leídos ahistóricamente son prácticamente incomprensibles, ¿no? Bien, así la cosa, los que estamos, libertad de intervención, libertad de interrupción y derecho a promover lo que te dé la gana. Y ahora sí, ¿qué poeta decidiste? Miguel Hernández, mejor. Vámonos. Espere. Muy buena elección. Dice así: dos especies de manos se enfrentan en la vida, brotan del corazón, irrumpen por los brazos, saltan y desembocan sobre la luz herida, a golpes, a zarpazos. La mano es la herramienta del alma, su mensaje, y el cuerpo tiene en ella su rama combatiente. Alzad, moved las manos en un gran oleaje, hombres de mi simiente. Moved las manos en un gran oleaje. ¡Wow! ¿Sigo? ¡Wow! ¿No? No, sí, claro que sí. No sigas, no, ya párenle. Pero Miguel Hernández, dámosles datos al personal. Oh, no, es que yo quiero hablar en realidad de un fanzine, porque yo soy muy fan de los fanzines. Me gusta mucho cazarlos, me gusta mucho saber que no hay uno igual a otro y que todos son increíbles, porque todos son, tienden a ser autopublicaciones, ¿no? O tienden a ser como colectivos que se juntan para publicarse. Este es un fanzine que yo encontré y me gusta muchísimo la portada y se me hizo muy simpático y muy importante. Porque habla de tres poetas, de Miguel Hernández, de Attila József y de una poeta que no es poeta como tal, sino que es una cantautora, se llama Lydia Lunch, que es como una como simiente en la escena punk. Y los conecta de una forma muy increíble y te da como una guía de los puntos coincidentes que hay entre la vida del húngaro de Attila József y de Miguel Hernández, de cómo tuvieron como una vida entera de militancia, cómo estaban enamorados de su lengua y lo
lo expresaban a través de la poesía que escribían, y como Lydia Lunch los interpela también a Miguel Hernández y a Tila Joseph. Lydia Lunch, que creció en Nueva York, así como huérfana desde siempre, y como saca herramientas de donde puede para poder posicionarse dentro de la escena punk y poder como colaborar con personajes como Nick Cave. ¿Y de dónde sacaste tu fanzine? Yo iba caminando ¿De qué rancho subterráneo salió tu pinche Iba caminando por Texcoco y vi ajá, vi unos, ¿cómo se llaman? Tendedero. Un tendido, y entonces empecé a buscar y listo. ¿Quién lo edita? Damos crédito al fanzine. ¿Cómo se llama? Una cartonera. No, es una cartonera, se llama El Rebozo, Palapa Editorial. Uh-huh. Ok. Yo también soy fan de los fanzines. Como que recuperan lo artesanal de las publicaciones y te desvían la mirada del objeto libro tradicional, siento yo. Pues yo tengo ante los fanzines una clara prevención, que es de 50 y 46 malos y 4 muy buenos, y cuesta mucho trabajo encontrarlos muy buenos. Tienes que crear una especie de línea de recomendación. Sí, eso es lo mejor, cuando llegan a ti por otras personas. Sí. Cuando ya, o sea, los envidias y que las otras personas te los pasan, es muy lindo. ¿Cómo leen ustedes? ¿Cómo leen ustedes que están del otro lado de la cámara? Leen porque un conocido de confianza con el que compartes gustos te dijo, deberías. Y te lo dijo tan bien y tantas veces que al final caíste. Primera. Segunda, lees por afinidad. Hay un autor que te gusta mucho, lo vas a perseguir y a seguir. Tercera, lees por temas, ¿no? Quiero saber sobre la revolución húngara contra el estalinismo. Y busco. Entonces, los mecanismos de búsqueda están desafinados porque en el mundo del libro introduce como cañón la lógica mercantil de las grandes editoriales que dice, esto es un bestseller. Yo aplicaría el concepto bestseller a la frase histórica de los anarquistas españoles de los años 70 que decían 100 millones de moscas comen mierda. ¿Comemos? El argumento de se han vendido 100.000 ejemplares tiene un cierto interés, ¿por qué no? Pero no tiene validez universal. ¿Qué traes tú, Erra? Un bestseller. Yo sí traigo un bestseller de La vida por la vida. O sea, es un autor que nació en 1922 y que yo recuerdo, lo contaba hace relativamente poco, haber estado allí todavía muy niño a inicios de los años 2000 y acompañé a una tía a una charla que iba a haber en el Zócalo de la Ciudad de México. Pues yo no entendía muy bien de qué era el rollo, me sorprendía que había tanta gente. Yo dije, bueno, esto debe ser algún mitin político, una cosa así, ¿no? Como para que convoque a tantas personas en el Zócalo. Y pues nada, era un viejito pelón que estuvo hablando como 1 hora y cacho de una cosa que a mí no me quedaba claro, pero que era interesante, ¿no? Se hablaba ahí como de un tipo que se llamaba Platón, y además después que si había una caverna nueva, y después que las sombras que se crean por las luces de los aparadores y que nos van haciendo unas trampas de unas sombras que no son lo que pensamos que son, ¿no? Entonces yo recuerdo que era así de confuso todo. No tenía nada claro. Era muy joven en esa época, pero me sorprendió la cantidad de gente que fue a ver a ese hombre. Ya cuando fui creciendo, descubrí que ese señor se llamaba José Saramago, que había ganado un premio Nobel en 1998, que era un escritor portugués, y que pues había mucha gente que lo quería un montón y había otros que lo odiaban, pero horrores, ¿no? Entonces yo no terminaba de entender por qué. Y me puse pues a revisar qué eran los libros de Saramago. Alguien me había recomendado ya el ensayo sobre la ceguera, ¿no? Eran libros muy fáciles de conseguir, o yo entendía eso porque entraba a internet y veía que todas las librerías lo tenían. Y dije, pues órale, vamos a leer el ensayo sobre la ceguera, que además hay una película, ¿no? Una película que yo no había visto, pero que dije, no voy a verla, ¿no? Hasta leer el libro. Bueno, pues fui ahí al sótano de Avenida Juárez, porque además el sótano antes tenía una tarjetita que te daban el 10% de cada compra, con lo cual podías tú seguir comprando. Entonces, para un chico que tiene 13, 14 años, pues es una maravilla, ¿no? Llegué y no tenían el ensayo sobre la ceguera, que era el libro más famoso y era el que yo quería leer. Pero sí había uno que se llamaba El Evangelio según Jesucristo. Sí, y yo dije, ok,
pues vamos a entrarle por aquí. Yo, por deformación familiar, pues fui muy religioso una parte de mi vida, entonces como que conocía más o menos los evangelios, ¿no? Y dije, bueno, pues eso va a estar interesante. Y me puse a leer algo que yo no tenía ni idea de por dónde iba a ser, ¿no? Esta historia de Jesucristo o de Jesús y los personajes que lo rodean, contados desde la propia perspectiva de la vida de Jesús, ¿no? Y siendo una especie de reclamo a Dios de por qué permitió que sucediera algo así de terrible, ¿no? ¿A qué Dios amoroso se le puede ocurrir que eso suceda? Y eso me abrió a mí la puerta de un escritor que se convertiría en uno de mis favoritos. Ahorita que tú preguntaste cómo leemos, bueno, pues yo me leí ese libro y de ahí me puse a leer todos los libros que podía comprar porque me alcanzaba el dinero o porque me los encontraba en alguna librería de José Saramago. Hoy no traje toda mi biblioteca Saramago porque hubiera sido muy difícil. Decidí traer 3 libros, uno que se llama La estatua y la piedra, que es un libro que publicó la Fundación José Saramago y que aunque es muy difícil de conseguir el libro, se puede leer el texto en internet, en la Fundación Saramago, y a mí me gusta mucho este libro porque es el propio Saramago explicándose como escritor, ¿no? Como en un momento fue visto como un escritor de novela histórica, como en algún momento lo vieron como un escritor fantástico, como en algún momento lo pusieron como un escritor especulativo. ¿Esto por qué, no? Memorial del convento es una historia sobre la construcción del convento de Mafra. O tienes una novela como El año de la muerte de Ricardo Reis, que se toma como una novela fantástica, que es una novela divertidísima e interesante. Que es un heterónimo. Sobre el heterónimo uno de los heterónimos de Pessoa, que a Saramago le parecía muy importante esta novela o escribir esta historia, porque cuando él era muy joven y él era cerrajero, se encontró un fanzine en donde venían unos poemas de un señor Ricardo Reis, en donde decía que sabio es el que se contenta con el espectáculo del mundo. Y Saramago, estamos en los años de la dictadura todavía en Portugal, Salazar. Y dice, ¿quién se puede contentar con este espectáculo? Entonces estaba indignadísimo con ese poeta llamado Ricardo Reis. Siendo ya más grande, decide hacer un reclamo a Ricardo Reis y Fernando Pessoa, que es el autor de verdad, muere en 1935. Entonces, Ricardo Reis vuelve a Lisboa en 1936 en un mundo que está en medio de la catástrofe mundial, ¿no? Solamente los vecinos de al lado se acaban de meter en una guerra civil que va a ser horrorosa, ¿no? Los españoles. Entonces, pone a Ricardo Reis en un mundo donde ya no existe Fernando Pessoa a ver si se contenta con el espectáculo del mundo. Es una novela fascinante, ¿no? Y a mí me parecía muy importante darle esta calidad a José Saramago, que siempre se enfrentó, digamos, a diferentes críticas por una forma muy, muy clara ideológica de actuar políticamente, para nada dogmático, lejos de todo tipo de partido político, siempre siendo muy, muy crítico y imponiéndose incluso a veces algunos autoexilios, ¿no? En el momento en el que intentan cancelarle el Evangelio según Jesucristo, él decide dejar Portugal y en ese momento cambia su escritura. De esas novelas que mencioné hace rato a lo que vendría después cuando empieza el ensayo sobre la ceguera. Saramago él dice, yo había intentado dibujar lo que estaba viendo en las personas, pero después me di cuenta que lo que yo quería era buscar lo que somos las personas, ¿no? Y por eso el principal personaje que logra transformar ese tipo de historias que él escribía es la mujer del médico del ensayo sobre la ceguera. Es una epidemia de ceguera que no viene o no sabemos de dónde viene y que hace que la gente saque lo peor y lo más horroroso de las personas. Hay una persona que se queda con su vista. Tus 6 minutos se volvieron una 8 y medio. Que es muy compasiva. Y es la que ve todo, sí. Sí, ok. Curiosidad, si Erra lo logró, creó la curiosidad Saramago. Y no está mal, no es ninguna mala curiosidad para que ustedes toquen a un autor de esa gama de riqueza tan grande. Adri, uno rápido. Yo traigo Electrocauterización. Ah, chinga. Algo como una llaga, de Ana Clara Muro, que ganó el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2025.
Y lo traje porque yo, bueno, es un tema que me interesa mucho ahorita que hablábamos de los temas que nos atraen en la lectura, la cuestión de la sexualidad y sobre todo, esto me pareció súper iluminador, este poemario, porque habla del estigma que viven las personas que han sido diagnosticadas con VPH o también con cualquier otra infección de transmisión sexual, ¿no? Y yo lo pienso porque una izquierda que no contemple una educación sexual integral, que sea laica, que esté libre de moralismos, de sexismos, no puede ser izquierda. Entonces, me gusta mucho. Ella habla de su madre, parece que es una poesía como muy narrativa y muy autobiográfica. Habla de su madre que al parecer murió o padeció, digamos, los últimos años de su vida cáncer cervicouterino. Y bueno, también narra los momentos en los que ella, siendo muy joven, es diagnosticada con estas pequeñas lesiones de VPH que tienen que llevar un tratamiento que puede ser crioterapia o electrocauterización. Lo explica, eso tan científico, lo explica de una manera tan humana aquí. Y esa violencia que se vive también dentro del consultorio. O sea, uno piensa que los médicos están como para salvarte, pero se vive mucha violencia dentro de los consultorios, sobre todo ginecológicos, ¿no? Habla también como de esa falta de empatía, de comprensión que pueden llegar a tener los familiares o la pareja, porque sobre todo a las mujeres pues les atraviesa esta historia de que si te enfermaste es porque estuviste por ahí, ¿no? Estuviste de promiscua. Como es un castigo. Es un castigo, ajá, cuando en realidad pues desde que empezamos a ser sexualmente activos ya estamos expuestos a enfermarnos, como cuando los niños salen a la calle y se pueden enfermar de gripa, ¿no? O sea, la cosa es un poco como cuidarnos entre todos y cuidarnos a nosotros mismos. Y rápidamente yo quisiera leer un poema. Mucho porque pone a la violencia obstétrica como o sea, lo personifica como una mujer frente a la violencia obstétrica. Es muy fuerte. Y yo creo que muchas de quienes nos están escuchando o muchos que han visitado los consultorios saben de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando se vive esa violencia. Y este poema que escogí justo habla de eso. El doctor fantasea que me salva. Llego al consultorio con un vestidito azul, zapatos de charol. Fui al salón en la mañana, me hice las uñas, mi cabello se sostiene en un chongo perfecto. El doctor me dice, ponte la bata, y yo me sonrojo. Pero la tomo con pudor y me quito el vestido, lo coloco con cuidado sobre el borde. Me descalzo, conservo mis pequeños calcetines, transparentes con encaje. Me siento frente a él con un rostro apacible. No sonrío, estoy consternada pero agradecida. El doctor me abre las piernas y coloca un DIU. Tiene que hacerlo. Porque yo no quiero ser madre. Tiene que hacerlo, porque yo no estoy casada, porque yo no quiero tomar pastillas anticonceptivas y odio los condones y sobre todo soy irresponsable. Imposible tener confianza en una mujer como yo. Imposible, el cuerpo me domina, el deseo me inunda, imparable, incontenible, desbordada. Me pongo en riesgo en cualquier bar, en cualquier calle, me voy con cualquier hombre, creo cualquier cosa, me conformo. El doctor fantasea que me salva. El dolor del DIU me tumba en la cama, me retuerzo de culpa. Esto no tendría que ser así. ¿Por qué no puedo controlarme? Me retuerzo entre ropa tirada, sábanas manchadas, toda clase de fluidos, me escurren entre los muslos, el maquillaje chorreado me deforma la cara, rímel corrido, labial embarrado, llanto. El dolor del DIU me hace pensar que estoy a salvo de un aborto, a salvo de ese hombre que no me ama, que me dejará en cuanto pueda. Y pronto, cuando entienda mi lugar en este mundo, cuando piense de forma coherente, cuando milagrosamente una luz por dentro brille, una luz que me hace valiosa, digna de amor, cuando por fin alguien pueda verla a pesar de todo, a pesar de las capas y capas de mugre, oscuridad, cochambre, cuando alguien percibe esa luz, aunque no la vea, alguien que no tenga miedo de buscarla, alguien que por fin me cuide y escarbe entre las capas y capas de podredumbre y encuentre la pequeña y débil luz y la alimente, cuando por fin me dé mi lugar, un hombre fuerte y valiente y guapo, un hombre bueno, como los que ya casi no existen, me pedirá que nos casemos, aún con todo, aún con ese pasado farragoso, porque él sabe ver la luz en la oscuridad. Entonces sí, con mi vestidito azul y mis uñas perfectas, con la mirada entornada y una sonrisa discreta, diré que sí, que quiero tener hijos, embarazarme, ser mamá. El doctor sonreirá satisfecho, todo habrá valido la pena. Yo no sería nadie sin él. Wow. Y bueno, sigue muy brutalmente, wow. Pero a mí se me hizo cabrón porque vemos luego a la figura de los médicos tan endiosada
Y en realidad pueden llegar a ser bastante violentos, ¿no? Inviértelo. Vemos la figura de los pacientes como sujetos a corrección. Cada vez que tienes un médico enfrente te explica cómo deberías haber vivido y no viviste. Pero al mismo tiempo también es parte de su función explicarte cómo deberías haber vivido y no viviste. ¿Sí? No, o sea, porque yo creo que es parte de un todo, ¿no? Ahorita me estaba acordando de un libro que leí hace relativamente poco de una escritora rusa muy joven que se llama Anna Starovinets, y que Sí. es una memoria, ¿no? Es un libro no completamente autoficción, en donde ella intenta contar cómo fue su experiencia en el momento en donde en una visita rutinaria al médico en 2012, pues así casualmente y de una forma muy, muy tranquila, pues le dicen que su hijo, que va a perder a su bebé, ¿no? Ese que ya había imaginado, que había pensado, que había planeado, bla, bla, bla. Y eso te abre, ¿no? Ciertas puertas a ver estas dinámicas, no solamente del endioseamiento de los médicos, sino también de cómo están acostumbrados o cómo se han hecho ciertas estructuras para que los eduquen, ¿no? Entonces no es una cosa solamente de ciertas malas Prácticas. manzanas, ¿no? Dentro del universo, sino que el sistema está hecho así, para que vayas atendiendo a tus pacientes uno tras otro, Sí, ¿no? claro. Andrés, nos quedan 5 minutos para ti y 5 para mí. Bueno, ¿Qué traes? yo traigo Vida de Mina, guerrillero, liberal Está e bien. insurgente. La vida de Mina es una vida apasionante. Francisco Javier Mina se convirtió en guerrillero, en muy exitoso guerrillero contra los franceses a los 18 años. Él era vasco, peleaba en el País Vasco contra los franceses, tan exitoso que se convierte en un blanco específico del ejército francés. Lo apresan, están a punto de fusilarlo, pero algunos franceses a los que había liberado, porque era un tipo con una visión muy ética de la vida, lo liberan. Y entonces huye a Francia y a Gran Bretaña. Y este libro, que es de Manuel Ortuño, cuenta en esa parte una historia sensacional de espías y de traiciones, esa parte de Francia y de Gran Bretaña donde está Mina. Pero ahí empieza lo interesante, porque ahí de repente lo convocan a entrar a la liberación de la Nueva España. Y él decide embarcarse para ir a la Nueva España. Llega a Estados Unidos primero y después va a Puerto Príncipe. Y en Puerto Príncipe después conversa con Bolívar, que acababa de ser derrotado, y trata de convencerlo: sígueme, vamos a la Nueva España a liberarlo. Y ahí viene Mina. Y Mina se convierte en enemigo de Francisco VII, se convierte en un guerrillero, porque además en Francia, en Vincennes, donde está recluido, tiene la fortuna de conocer a Víctor Laborie, un general republicano que pelea contra Napoleón, que le enseña francés, que lo instruye en el arte de la guerra, que le da conocimientos éticos muchísimo más amplios, y es como su mentor en toda la vida, y viene a combatir a la independencia de México. Minatitlán se llama así en su honor, porque yo creo que muy pocos saben eso, y Mina es uno de los primeros internacionalistas. Él luchaba contra esa España liberada de monopolistas y de serviles, por los derechos humanos, por la libertad y la dignidad de los pueblos. Ese fue Francisco Javier Mina, un internacionalista que vino a pelear a México por los Cuando mexicanos. lo detienen en México le dicen: ¿qué hace usted peleando contra los españoles siendo español? Y dijo: yo estoy peleando por la libertad. Sí, a mí no me confunda. A mí no me tiren rollos raros nacionales. Yo soy internacionalista y mi patria es la libertad. ¡Guau! Yo tengo un libro que a mí me mata de felicidad. Hay muchos libros que me matan de felicidad. De hecho, si aplicamos la cláusula te mata de felicidad, debo haber muerto unas 300 veces en los últimos años. Ese libro. Pero este particularmente, me parece excepcional. Vean, además, es tocho. Son de esos libros que
Cuando los ves primero dices, ¡ay! Y cuando los estás leyendo dices, más páginas, quiero más páginas, quiero más páginas. Tiene un riesgo, que es que me lo planteó Paloma, que es, ni se te ocurra leer este libro en las noches, porque cuando estás leyendo en la noche, yo entro, la transición del día al sueño es, ¡ah!, y el libro se cae. Y un putazo de estos te puede dejar la nariz torcida a tu compañera de cama. Entonces está canijo. Bien. Tan es así que algunas de sus crónicas adquirían fama internacional. Nosotros hemos publicado en el fondo un libro súper interesante, el del Zoológico de Berlín, la historia de cómo de repente los rinocerontes y las jirafas andan corriendo por la mitad de Berlín, creando un panorama sorprendente. Después de un bombardeo. Después de un bombardeo. Rompen las jaulas y se escapan. Él es uno de los periodistas más importantes que llegan a los primeros campos de concentración y asesinato nazis en Europa Oriental. Es uno de los informantes de la situación de Birkenau, de Auschwitz, de varios de los campos. Su registro de lo que ve ahí forma parte de los juicios de Nuremberg. Bueno, este cuate, en la defensa de Leningrado, no de Stalingrado, de Leningrado, produce un primer libro durante la guerra. Este libro se llama Solo el pueblo es inmortal, que es un título chingoncísimo. Solo el pueblo es inmortal, chinguen su madre, todo el resto de las parafernalias, los altares, solo el pueblo es inmortal. Y este libro, chiquito, es el bestseller. Bestseller en la Unión Soviética del fin de la guerra. Y vende varios millones de ejemplares. Y entonces Grossman, con este éxito, laureado, periodista muy famoso, conocido, prestigiado, se repliega después de la guerra a hacer una reflexión basada en su experiencia combatiente, como primera línea, con qué fue lo que realmente pasó. Y escribe una novela que le toma varios años. Y esta novela es una combinación de un realismo socialista, en el mejor sentido de la palabra, o sea, literatura realista en la primera línea, narrando, y socialista en el sentido de que él es un socialista y antistalinista de a madre. Porque hace desde esta historia, la historia de la heroicidad combatiente, de los burócratas, de los médicos, de los combatientes de primera línea, de los marinos, de las enfermeras, de las mujeres de la primera línea en la defensa. Y este libro lo escribe, lo entrega a la editorial y la editorial le dice, estás loco. Es más, este libro puede provocar que te fusilen. Y el libro es secuestrado por la KGB. Y Grossman termina su vida sin haber podido publicar Vida y Destino. Pero afortunadamente, en la caída del estalinismo se produce un momento de deshielo, y en este momento de deshielo alguien encuentra los archivos y hay unos procesos loquísimos de reconstrucción del libro, porque la KGB había reconstruido capítulos basado ni más ni menos que en la cinta de la máquina de escribir. ¿Sí? Porque eran cintas tan malas que en una primera pasada se volvían nada, pero quedaba registrado lo que tecleaste en la máquina de escribir. Bien, lo logran sacar, se publica y se vuelve un libro para muchos de nosotros de culto, porque esto es lo que el verdadero realismo socialista debía ser. Una literatura desde un punto de vista social muy clara, muy claramente social, de abajo hacia arriba, de la sociedad, crítica contra el abuso, el autoritarismo, la burocracia, el gangsterismo del sistema estalinista, y simultáneamente una novela de la gran aventura que es la vida. De la épica. De la épica. Es un libro súper épico. Problema, me quedan 15 segundos. Cuesta una fortuna. Tuvimos la mala suerte de que fuera editado por Galaxia Gutenberg
El libro cuesta una fortuna. No sé si costará 700, 800 pesos. Una mentada de madre. Entonces, respuesta. Pues la única posible respuesta es, hagan una vaquita, reúnanse 8 compañeros, pongan 100 pesos cada uno, compren un ejemplar y a lo largo de, chíngale, 1 año y medio van a estar leyendo el libro colectivo. Es un problema gravísimo, el problema de que el precio de los libros bloquea a todo un sector inmenso la posibilidad de la lectura. Y con esto despedimos nuestro programa del día de hoy. Adiós. Hasta luego.